Si tienes alguno de estos animales en tu casa, presta mucha atención. Santa Teresa de Ávila advirtió que ciertos animales, aunque parezcan inofensivos, abren puertas espirituales que nunca deberías permitir que se abran en tu hogar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué sientes esa pesadez inexplicable cuando entras a tu casa. ¿Por qué hay conflictos constantes sin razón aparente? ¿Por qué la paz se fue de tu hogar? Pero debes saber algo crítico. Al ignorar esta advertencia, no es pecado, pero sí es exponer tu familia a influencias espirituales que la Iglesia ha identificado durante siglos como peligrosas para la vida cristiana. Soy Rosa María, y cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado advertencias específicas de los santos sobre este tema que casi nadie conoce hoy. Si estás aquí, el cielo quiere protegerte antes de que sea tarde. Suscríbete al canal, activa la campanita, y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este video urgentemente con tu familia, porque estas palabras pueden proteger hogares que están en peligro espiritual sin saberlo. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la comprensión de las realidades espirituales era mucho más profunda que nuestra era materialista moderna. La doctora mística escribió extensamente sobre cómo ciertos elementos del mundo natural pueden convertirse en puertas de entrada para influencias espirituales negativas cuando se introducen en espacios sagrados como el hogar cristiano. Teresa explica que el hogar no es simplemente un espacio físico donde vivimos, sino un santuario doméstico, una pequeña iglesia donde la familia se reúne para orar, donde se bendicen los alimentos, donde se invoca la protección divina. Por tanto, lo que permitimos entrar en ese espacio sagrado tiene consecuencias espirituales reales que van mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Y aquí viene algo que debes entender con claridad cuando estos animales específicos entran en tu hogar cristiano. No se trata de superstición, sino de sabiduría espiritual probada por siglos de experiencia de los santos que conocían el mundo. Invisible, mejor que nosotros. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia nos advierten que hay 4 animales específicos que nunca deberían ser permitidos en un hogar cristiano porque su presencia, aunque parezca inocente en el plano natural, tiene significados y efectos en el plano espiritual que pueden debilitar seriamente la protección divina sobre esa familia. Estos no son animales demonizados arbitrariamente, sino animales que a lo largo de toda la historia bíblica y la tradición de la Iglesia han sido asociados consistentemente con realidades espirituales negativas, con tentaciones específicas, con puertas abiertas a influencias que ningún cristiano debería invitar conscientemente a su espacio familiar. Santa Teresa nos enseña que cuando ignoramos estas advertencias, pensando que son supersticiones del pasado, cuando introducimos estos animales en nuestros hogares, por ignorancia o por descuido, estamos abriendo puertas espirituales que luego son muy difíciles de cerrar. Desde que perdí a Miguel, hace 8 años, y tuve que reconstruir mi hogar sola, aprendí a ser mucho más cuidadosa sobre qué permito entrar en mi espacio sagrado. Recuerdo que poco después de su muerte, en medio de mi soledad, consideré tener cierta mascota que muchas personas tienen sin pensar 2 veces, pero algo en mi corazón me inquietaba. Y cuando consulté con mi director espiritual y estudié las enseñanzas de Santa Teresa sobre este tema, comprendí que esa inquietud venía del Espíritu Santo advirtiéndome. Decidí no traer ese animal a mi casa. Y con el tiempo he visto en otras familias cristianas las consecuencias espirituales de ignorar estas advertencias. Hogares donde antes había paz y ahora hay conflictos inexplicables. Familias donde antes se oraba juntas y ahora cada quien vive en su mundo. Niños que antes eran devotos y ahora están fríos espiritualmente. No digo que el animal sea la única causa, pero sí es frecuentemente una puerta que se abrió sin darse cuenta. Pero el primero de estos animales es el que más controversia causa porque está en millones de hogares. El gato negro, y en algunos casos cualquier gato según la tradición más estricta, ha sido advertido consistentemente por los santos como animal que no debería habitar en hogares cristianos. Ahora, antes de que pienses que esto es superstición medieval, escucha la razón espiritual profunda a lo largo de toda la historia del ocultismo. De la brujería, de las prácticas esotéricas que la Iglesia condena, los gatos han sido consistentemente los animales más asociados con estas prácticas oscuras. No es coincidencia que en prácticamente toda representación histórica de brujas y hechiceros aparezcan gatos como sus compañeros. Santa Teresa explica que esto no es porque el animal en sí mismo sea malo,
porque toda criatura de Dios es buena en su naturaleza, sino porque el demonio ha usado estos animales durante siglos como símbolos y hasta como instrumentos de su influencia oscura. La doctora mística nos enseña que cuando un cristiano introduce en su hogar un animal que ha sido tan consistentemente asociado con prácticas contrarias a la fe, está enviando señales confusas al mundo espiritual. Está como poniendo un cartel que dice: aquí se mezcla lo sagrado con lo profano. Los gatos tienen comportamientos que los hacen particularmente problemáticos. En un hogar cristiano son animales nocturnos que están más activos precisamente en las horas donde tradicionalmente las prácticas ocultistas se realizan. Son animales independientes que no muestran la lealtad y sumisión que simbolizan virtudes cristianas. Son animales asociados con la sensualidad y con ciertos aspectos de la naturaleza caída que el cristiano debe mortificar. Santa Teresa advierte específicamente en sus cartas que en los conventos bajo su reforma nunca se permitía la presencia de gatos, y que cuando alguna monja insistía en tener uno, frecuentemente era señal de apegos desordenados o de influencias espirituales problemáticas. María Guadalupe, de Puebla, vivió esto de manera dramática. Durante años, ella tuvo un gato negro en su casa sin pensar que hubiera nada malo en ello, pero comenzó a notar cosas extrañas. Sus hijos pequeños tenían pesadillas constantes y decían que veían sombras en sus habitaciones. Ella misma sentía una pesadez espiritual cada vez que intentaba orar el rosario en casa. Su esposo se volvió cada vez más frío espiritualmente, hasta que dejó de ir a misa completamente. Durante años, no conectó estas cosas con el gato, hasta que un sacerdote exorcista visitó su parroquia y dio una charla sobre cómo ciertos animales pueden ser puertas de influencia negativa. Cuando María Guadalupe le consultó específicamente sobre su gato, el sacerdote le explicó exactamente lo que Santa Teresa enseña, y le aconsejó firmemente que lo sacara de su casa. Ella obedeció, aunque le costó, porque se había encariñado con el animal. En cuestión de días, la atmósfera de su hogar cambió radicalmente. Las pesadillas de los niños cesaron. Ella volvió a sentir paz al orar. Su esposo misteriosamente comenzó a ablandarse espiritualmente. Y escucha esto con mucha atención. Si tienes un gato en tu casa, especialmente si es negro, y has notado que la paz se fue de tu hogar, que hay conflictos inexplicables, que la vida de oración de tu familia se enfrió, no es coincidencia. No estoy diciendo que debas maltratarlo porque toda criatura merece trato digno, pero sí debes considerar seriamente encontrarle otro hogar. Las consecuencias espirituales de ignorar esta advertencia de los santos son demasiado graves para tu familia. Cuando estos animales permanecen en hogares cristianos año tras año, algo se va apagando espiritualmente de manera tan gradual que no te das cuenta hasta que es muy tarde. El segundo animal es menos común, pero igualmente peligroso espiritualmente: las serpientes de cualquier tipo, incluyendo las que la gente moderna tiene como mascotas pensando que son inofensivas. Aquí la razón bíblica es absolutamente clara y no hay lugar para debate desde el Génesis. La serpiente es el símbolo por excelencia del demonio, del engañador, del tentador que llevó a la humanidad entera a la caída. Santa Teresa escribió con palabras muy fuertes que tener una serpiente en casa, aunque sea en un terrario, pensando que está controlada, es como invitar simbólicamente al mismo demonio a habitar en tu hogar. La doctora mística explica que los símbolos tienen poder espiritual real, no son solo representaciones mentales sin efecto, y que cuando conscientemente introducimos en nuestro espacio sagrado el símbolo más poderoso del mal que existe en toda la revelación bíblica, estamos cometiendo una imprudencia espiritual gravísima. No importa que el animal esté encerrado, no importa que lo hayas comprado en una tienda legal, no importa que pienses que es una mascota exótica interesante, espiritualmente estás abriendo una puerta que nunca debiste abrir. Y aquí viene algo que te va a impactar. Los exorcistas reportan consistentemente que en hogares donde hay infestaciones demoníacas severas, frecuentemente encuentran que alguien en esa casa tiene o tuvo serpientes como mascotas. Carmen, de Sevilla, experimentó esto de la manera más aterradora posible en su hijo adolescente. Influenciado por videos de internet, insistió en tener una serpiente pitón como mascota. Carmen inicialmente se opuso por instinto, pero su esposo pensó que era paranoia religiosa sin fundamento y permitió que el muchacho trajera el animal. En cuestión de semanas, ese hijo, que antes era devoto y participaba activamente en su grupo juvenil de la parroquia, comenzó a cambiar radicalmente. Se volvió rebelde, agresivo, obsesionado con temas oscuros, dejó completamente la fe, comenzó a vestirse con símbolos ocultistas. Los padres pensaban que era solo la adolescencia normal, hasta que la situación se volvió tan grave que tuvieron que buscar ayuda de un sacerdote exorcista.
El sacerdote, después de entrevistar a la familia, preguntó específicamente si había algún objeto o animal asociado con ocultismo en la casa. Cuando le mencionaron la serpiente, su rostro se puso muy serio y les explicó que eso era casi con certeza la puerta de entrada principal de la influencia demoníaca sobre el muchacho. Les ordenó sacar inmediatamente ese animal de la casa y hacer una bendición profunda de todo el hogar. Cuando obedecieron, el cambio en su hijo fue gradual, pero real. Poco a poco volvió a ser el muchacho de antes. Se reconcilió con la iglesia, se confesó de haber estado involucrado en prácticas ocultistas que sus padres nunca imaginaron. Carmen testifica que si hubieran sabido desde el principio lo que Santa Teresa y la tradición de la iglesia enseñan sobre las serpientes, jamás habrían permitido que ese animal entrara en su hogar, y se habrían ahorrado meses de tormento espiritual. Y aquí está lo crítico que necesitas entender en sí. Tú o alguien en tu familia tiene una serpiente como mascota, no importa cuál sea tu racionalización de por qué es inofensiva, estás jugando con fuego espiritual y poniendo en riesgo no solo tu propia alma, sino las almas de todos en tu hogar. Ahora viene el tercero, y este es particularmente engañoso porque la cultura moderna lo ha romantizado completamente. Los búhos, lechuzas y aves rapaces nocturnas de cualquier tipo nunca deben ser permitidas cerca de un hogar cristiano, y mucho menos dentro de él. La razón espiritual es profunda en toda la tradición bíblica y en las enseñanzas de los padres de la iglesia. Las aves nocturnas son consistentemente asociadas con desolación espiritual, con lugares abandonados por Dios, con habitaciones de demonios. El profeta Isaías usa específicamente la imagen de búhos y lechuzas habitando en lugares de ruina y desolación que Dios ha abandonado. Santa Teresa explica que estos animales, por su naturaleza nocturna y por sus comportamientos de cazadores silenciosos en la oscuridad, simbolizan aspectos del mundo caído y de las fuerzas oscuras que operan cuando la luz de Cristo está ausente. Tener uno de estos animales en tu hogar, o incluso tener muchas imágenes, estatuas o representaciones de ellos, es espiritualmente peligroso. La cultura secular moderna, especialmente desde ciertas franquicias de entretenimiento que romantizan la brujería, ha hecho que los búhos sean vistos como símbolos de sabiduría y hasta los han asociado con magia que se presenta como buena. Pero Santa Teresa nos advierte que debemos rechazar completamente estas reinterpretaciones modernas que contradicen toda la tradición bíblica y patrística. Los búhos no son símbolos de sabiduría cristiana, sino de sabiduría mundana, que la Escritura llama necedad. Ante Dios, a los búhos representan esa pseudo-sabiduría que viene de la oscuridad, no de la luz de Cristo. Cuando permites que estos animales o sus representaciones entren en tu hogar, estás simbólicamente diciendo que valoras esa sabiduría oscura sobre la sabiduría que viene de lo alto, y las consecuencias de esto en la vida de oración de tu familia pueden ser devastadoras. Francisco, de Barcelona, aprendió esto de la manera difícil. Su esposa era fanática de cierta serie de libros y películas que romantizan la brujería, y llenó su casa de figuras decorativas de búhos sin pensar que hubiera nada malo. Gradualmente, Francisco notó que cuando intentaba orar en su casa, sentía una resistencia espiritual que nunca había experimentado antes, como si algo invisible estuviera bloqueando sus oraciones. Su relación matrimonial comenzó a deteriorarse sin razones claras, y ambos sentían una frialdad emocional y espiritual que no podían explicar. Un día, durante una confesión, Francisco mencionó casualmente al sacerdote estos problemas y también mencionó todas las figuras de búhos que su esposa había puesto por toda la casa. El sacerdote, que era una persona muy formada espiritualmente, inmediatamente hizo la conexión y le explicó lo que Santa Teresa y los santos enseñan sobre estos animales. Le aconsejó firmemente que sacara todas esas imágenes de su hogar y que pidiera a su esposa que dejara de consumir ese entretenimiento que romantiza el ocultismo. Fue una conversación difícil con su esposa, pero cuando finalmente accedió a sacar todas esas figuras y a distanciarse de ese entretenimiento, ambos experimentaron una liberación espiritual inmediata. Ambos volvieron a poder orar juntos. La frialdad se disolvió, su matrimonio comenzó a sanar, y aquí viene algo que puede salvarte de mucho sufrimiento. Si tu casa está llena de imágenes de búhos, lechuzas o cualquier ave nocturna, especialmente si vienen de franquicias de entretenimiento que romantizan la brujería, no son decoraciones inocentes. Son símbolos que abren puertas espirituales que deberían estar cerradas en un hogar cristiano. Sácalas hoy mismo, no mañana, no la próxima semana. Cada día que permanecen en tu hogar
Es un día más donde tu familia está expuesta a influencias que deberían estar bloqueadas por la protección, que viene de mantener tu hogar como espacio sagrado. Pero el cuarto animal es el más sorprendente porque muchos cristianos sinceros lo tienen sin saber el peligro. Las cabras, especialmente cabras negras, nunca deben ser permitidas en una propiedad cristiana si se puede evitar. La razón bíblica es clara en el juicio final descrito por Jesús mismo en Mateo 25. Las ovejas representan a los salvados y las cabras representan a los condenados. A lo largo de toda la tradición cristiana, las cabras han sido asociadas con los condenados, con la rebeldía, con la terquedad que rechaza la gracia de Dios, en el simbolismo del arte cristiano medieval y renacentista que Santa Teresa conocía bien. El demonio frecuentemente es representado con características caprinas, cuernos de cabra, patas de cabra, barba de cabra. Esto no es coincidencia ni invención artística arbitraria, sino representación visual de verdades espirituales profundas. Santa Teresa advierte que tener cabras cerca del hogar, especialmente si están muy cerca donde la familia vive y ora, puede simbolizar y hasta facilitar una rebeldía espiritual en los miembros de esa familia, especialmente en los niños y jóvenes que son más susceptibles a influencias espirituales. Ahora, la doctora mística reconoce que en contextos rurales, donde las familias dependen de animales para sobrevivir, esto se vuelve más complicado. Y ahí la solución es mantener estos animales lo más lejos posible del espacio donde la familia ora y vive, y bendecir constantemente la propiedad para protección. Luz Marina, de Bogotá, vivió algo que ilustra perfectamente esta advertencia. En su familia tenía una pequeña finca donde criaban varios animales, incluyendo cabras. Ella notó que sus 3 hijos, que antes eran obedientes y participaban en la vida de la iglesia, se volvieron progresivamente más rebeldes, tercos, desafiantes de toda autoridad, fríos espiritualmente. Durante años, no conectó esto con los animales hasta que un misionero visitó su parroquia y dio una enseñanza sobre exactamente este tema, basándose en las advertencias de los santos. Cuando Luz Marina le consultó sobre su situación específica, el misionero le explicó que aunque no podía afirmar con certeza que las cabras fueran la causa directa del cambio en sus hijos, la coincidencia simbólica era demasiado fuerte para ignorar. Le aconsejó que si económicamente podía prescindir de esos animales, lo hiciera. Si no, que al menos los mantuviera lo más lejos posible de la casa y que bendijera su hogar. Con agua bendita semanalmente pidiendo protección específica, Luz Marina decidió vender las cabras aunque significaba una pérdida económica, porque para ella, la salud espiritual de sus hijos valía infinitamente más que cualquier ganancia material. Los meses siguientes, gradualmente, sus hijos comenzaron a ablandarse, la rebeldía extrema disminuyó, y aunque no se convirtieron de la noche a la mañana, sí hubo un cambio notable que toda la familia pudo percibir. Luz Marina testifica que ojalá hubiera sabido esta enseñanza años antes, porque podría haber evitado mucho sufrimiento familiar. Y aquí está la decisión que tú tienes que tomar hoy si en tu propiedad hay cabras, especialmente cerca de tu casa. Necesitas evaluar seriamente si la necesidad económica realmente justifica el riesgo espiritual. En la mayoría de casos, en nuestra época moderna, no hay necesidad real de tener estos animales, y mantenerlos es simplemente ignorancia de las advertencias que los santos nos dieron. Santa Teresa nos da instrucciones claras sobre qué hacer si ya tienes alguno de estos animales en tu hogar o propiedad, y ahora te das cuenta del peligro espiritual. La primera instrucción es actuar con decisión, pero sin dramatismo excesivo. Estos animales no son demonios en sí mismos, sino puertas potenciales de influencia negativa. Por tanto, debemos sacarlos de nuestro espacio sagrado, pero tratándolos con la dignidad que toda criatura de Dios merece. Encuéntrales otro hogar apropiado donde puedan vivir bien, pero lejos de tu familia cristiana. La segunda instrucción es no esperar hacerlo en cada día que pasa con estos animales en tu hogar. Es un día más de exposición a riesgos espirituales que son completamente evitables. La tercera instrucción es que después de sacar estos animales, hagas una limpieza espiritual profunda de tu hogar. Consigue agua bendita de tu parroquia y rocía toda la casa. Mientras rezas pidiendo que se cierre cualquier puerta espiritual que se haya abierto, invita a un sacerdote a bendecir tu hogar. Si es posible, reza el rosario en cada habitación pidiendo la protección de la Virgen María. La cuarta instrucción es no caer en el error opuesto de volverse supersticioso viendo demonios en todo. Estos 4 animales específicos son advertidos por razones bíblicas y tradicionales claras. Pero no debes empezar a temer a todos los animales ni a rechazar toda mascota. Carlos de Córdoba
Aplicó exactamente estas instrucciones cuando comprendió las enseñanzas teresianas. Tenía un gato que había rescatado de la calle y al que se había encariñado mucho. Cuando entendió las advertencias espirituales sobre estos animales, su primer impulso fue ignorarlas porque no quería separarse de su mascota. Pero comenzó a notar cosas que antes había descartado. Su vida de oración se había enfriado desde que el animal estaba en su casa. Había conflictos en su matrimonio que antes no existían. Sentía una pesadez espiritual inexplicable. Finalmente tomó la decisión difícil de encontrarle un buen hogar a ese gato, con una familia que lo cuidaría bien. Después de que el animal salió de su casa, Carlos hizo exactamente lo que Santa Teresa recomienda. Consiguió agua bendita. Roció toda su casa mientras rezaba, invitó a su párroco a hacer una bendición formal del hogar, y él y su esposa rezaron el rosario en cada habitación. El cambio fue tan dramático que ambos quedaron asombrados. La pesadez espiritual desapareció. Volvieron a poder orar juntos con fervor. Los conflictos inexplicables cesaron. Sintieron que su hogar volvió a ser el santuario doméstico que debe ser todo hogar cristiano. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me recuerda siempre que en la formación sacerdotal les enseñan a tomar muy en serio estas advertencias tradicionales de los santos sobre qué debe y no debe ser permitido en espacios sagrados. Porque aunque el mundo moderno las descarte como supersticiones, los sacerdotes que trabajan en el Ministerio de Liberación y Exorcismo ven constantemente las consecuencias reales de ignorarlas. Él me contó que en el seminario hay una regla estricta de que ninguno de estos 4 animales puede estar en la propiedad, y que cuando algún seminarista cuestiona esta regla, pensando que es medieval, los formadores le explican exactamente las razones bíblicas, tradicionales y experienciales que la sustentan. Si los hombres que se están preparando para el sacerdocio son protegidos tan cuidadosamente de la influencia de estos animales, cuanto más debemos nosotros los laicos proteger nuestros hogares, que son el santuario doméstico donde se forma la fe de nuestros hijos. Y ahora viene la decisión más importante que este mensaje te presenta. Puedes seguir viviendo como si estas advertencias de los santos fueran supersticiones sin fundamento. Puedes ignorar siglos de sabiduría espiritual pensando que tu racionalización moderna es más sabia que la de Santa Teresa y los padres de la Iglesia. O puedes humildemente reconocer que quizá hay realidades espirituales que no comprendes completamente, pero que deberías respetar por el bien de tu familia. No estoy diciendo que tener uno de estos animales te condene automáticamente, ni que sea pecado mortal tenerlos. Pero sí estoy diciendo, basándome en las enseñanzas claras de Santa Teresa y de la tradición constante de la Iglesia, que es una imprudencia espiritual grave. Una puerta abierta a influencias que ningún padre o madre cristiano responsable debería permitir conscientemente. Las consecuencias pueden no ser inmediatas ni dramáticas, pero son reales y acumulativas. Algo se va apagando en la vida espiritual de la familia. Algo se va enfriando en la vida de oración. Algo se va abriendo a influencias que deberían estar bloqueadas. Cuando estas puertas permanecen abiertas año tras año, el daño espiritual puede ser tan profundo que luego requiere años de sanación para repararse. Santa Teresa comparaba el hogar cristiano con un castillo que debe ser defendido cuidadosamente de todo lo que pueda comprometer su santidad, porque es ahí donde se forma la fe de las nuevas generaciones, donde la familia se reúne para orar, donde Cristo debe reinar como Rey. Hoy descubriste los 4 animales que la tradición teresiana y la sabiduría constante de la Iglesia identifican como peligrosos espiritualmente para el hogar cristiano. Gatos, especialmente negros, que han sido consistentemente asociados con ocultismo, serpientes que son el símbolo bíblico por excelencia del demonio, búhos y aves nocturnas que representan desolación espiritual y sabiduría oscura, y cabras que simbolizan a los condenados y la rebeldía contra Dios. Estas advertencias no son supersticiones medievales, sino sabiduría espiritual probada por siglos. Ahora tienes una decisión clara que tomar. Puedes seguir exponiendo tu familia a estos riesgos espirituales por ignorancia o por terquedad. O puedes actuar hoy mismo para proteger tu hogar como el santuario que debe ser. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, abre los ojos de quien escucha estas palabras para reconocer peligros espirituales que ha estado ignorando. Concede sabiduría para distinguir entre superstición y prudencia espiritual genuina. Dale el valor para tomar decisiones difíciles que protejan su hogar y su familia de influencias negativas. Bendice y purifica cada hogar cristiano. Cierra toda puerta espiritual que se haya abierto por ignorancia. Y establece tu reino de paz donde antes había conflicto. Amén.
Comparte en los comentarios si tienes alguno de estos animales en tu casa y qué vas a hacer ahora que conoces esta advertencia. Y si este mensaje te impactó profundamente, deja tu like. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra familia necesita leer para protegerse. Tu decisión de hoy puede cambiar el destino espiritual de tu hogar. Gracias por haber permanecido hasta aquí recibiendo esta advertencia seria, pero necesaria. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque continúa revelando cómo proteger tu hogar de influencias espirituales negativas, que operan en formas que apenas comienzas a comprender. Juntos, caminamos estos senderos de sabiduría mística que Santa Teresa nos enseñó, aprendiendo a ser prudentes con las realidades espirituales, a no jugar con fuego espiritual, a proteger lo sagrado de lo profano. Que tu hogar sea verdaderamente un castillo defendido por la gracia divina. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.